Encontramos acá en la Universidad Nacional, nos acompaña Alison Angarita. Alison, bienvenida a este espacio entre ciudadanías y queremos pues hacer una charla para que nos cuentes, estamos en la Universidad Nacional, qué espacio estábamos compartiendo, la importancia de lo que estábamos aprendiendo hoy. Bueno, buenas noches, me presento, Alison Angarita, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente trabajo en la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura. El día de hoy estamos reunidos en este espacio por un evento muy especial y estábamos celebrando el lanzamiento del relanzamiento del Observatorio de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, en donde se presentó una herramienta muy valiosa para poder identificar las unidades agrícolas familiares y para poder mapear las principales conflictividades ambientales y territoriales presentes en los diferentes territorios. En el marco de este diálogo y esta conversación que se realizó, yo participé en el panel número 2, en donde se dialogó con gente muy buena. Estaba el profe Carlos Duarte, estaba Alejandro Reyes Posada, Andrea Silva y Lady Bernal. Los primeros dos profes nos acompañaron desde el ámbito académico, han sido referentes en este tema, Lady Bernal desde el Ministerio y Andrea desde la Agencia Nacional de Tierras, para conversar un poco sobre las conflictividades interculturales, los principales retos que se plantean en materia de ordenamiento territorial y ambiental y el reconocimiento de la dimensión ambiental del campesinado y de las comunidades y de los pueblos étnicos. Entonces, de eso conversamos hoy. Hoy estábamos escuchando Visor. ¿Qué es Visor? Visor es una herramienta que, como mencioné, permite mapear o identificar diversas variables para poder hacer un análisis integral del territorio, poder identificar factores que pueden incidir en la profundización o en la generación de conflictividades en el marco de la gestión y de la misionalidad que tiene la Agencia Nacional de Tierras, que es la autoridad de tierras. Entonces, como ya lo mencionaron mis compañeros de panel, la Agencia Nacional de Tierras tiene una función muy importante. No solamente hace titulación de baldíos, identificación de esas tierras públicas del Estado, sino que también es una entidad que se encarga de ordenar el territorio. Entonces, desde esa visión de poder realizar una ordenación integral, surge la necesidad de poder identificar muchos elementos para poder integrar a las comunidades en esos procesos de zonificación, de identificación de áreas protegidas, de límites y linderos de territorialidades campesinas, resguardos indígenas, y es allí donde esta herramienta cobra un valor fundamental para poder tener información, porque la información va a ser clave para la constitución de territorialidades campesinas y para poder materializar los fines de la reforma agraria. Décadas trabajando en pro de una reforma agraria incluyente, que sea equitativa y sobre todo que permita nuevamente elevar la productividad del campo. La importancia precisamente de la Agencia Nacional de Tierras, de este trabajo de organizamiento territorial, de programas como Visor para el país. Pausa. La importancia del Geovisor y el Observatorio de Tierras, que está articulado pues con todo este proceso de materialización de la reforma agraria, va a ser muy clave para este objetivo, para hacer una redistribución de la propiedad, pero también para identificar las principales potencialidades que pueden afectar el uso productivo del suelo. Este Geovisor va a orientar la formulación de la política pública en materia de tierras y en materia de desarrollo rural, y va a ser muy importante para la consecución de los fines actuales del gobierno en materia de dignificación del campesinado y de las comunidades y de los pueblos étnicos en la Colombia rural. Desde las ciudades capitales a veces se está desconectado del campo y se buscan de pronto tomar decisiones que afectan la producción del campo, la misma, digamos, habitabilidad y demás, como por ejemplo, se dice, vamos a hacer trizas La Paz, y resulta que hacer trizas La Paz es hacer trizas el desarrollo del campo, es hacer trizas de pronto el desarrollo de la autoridad que permita el ordenamiento territorial. ¿Cómo hacerle entender precisamente a la gente de acá, de las ciudades, que bueno, sus decisiones también son importantes e impactan mucho más de lo que ellos piensan o que nosotros pensamos allá en el campo? Bueno, la construcción de la conciencia en las zonas urbanas con respecto a las problemáticas de la ruralidad requieren una transformación estructural desde lo simbólico y lo material. Hemos observado que Colombia es un país
con una riqueza ecosistémica. Es un país mega diverso, o sea, no nos conformamos con ser un país diverso, sino mega diverso, atravesado por 3 cordilleras, rodeado del Océano Pacífico, Caribe, la Amazonía. Tenemos también sabanas, toda la región productiva de la Orinoquía, y en el marco de toda esta complejidad ecosistémica, donde también confluyen una serie de actores de la ruralidad con diferentes luchas históricas y que hoy se vienen profundizando por el acceso a la tierra y a la garantía de sus derechos fundamentales, pues vemos que son dinámicas que por su complejidad y por la invisibilización histórica no son o no están visibilizadas para las zonas urbanas. Entonces, este tipo de herramientas como el geovisor permiten un acercamiento desde la población que habita las zonas urbanas para que entiendan la complejidad y alcance de estas conflictividades interétnicas e interculturales que se desarrollan en los territorios en el marco del actual modelo económico neoliberal, que ha profundizado las inequidades y toda esta desigualdad estructural en el campo, en un sistema económico donde progresivamente se ha fortalecido la agroindustria, el extractivismo, la ganadería extensiva y una serie de presiones que se ciernen sobre los ecosistemas de especial importancia ambiental y sobre las comunidades rurales que habitan estos ecosistemas. Desde el observatorio aquí en Tres Ciudadanías, cuéntanos cómo avanza el fortalecimiento de la protección ambiental en el territorio nacional. Bueno, desde la visión institucional del Ministerio de Agricultura, que es la entidad a la que yo represento, podemos decir que hay unas apuestas muy interesantes en materia de fortalecimiento de derechos territoriales del campesinado. Entonces, venimos de una perspectiva de 60 años que han excluido al campesinado como actor activo en la conservación, y este modelo preservacionista, que se ha materializado en varias disposiciones del ordenamiento normativo, considera muchos ecosistemas como prístinos, intocados, y ha estigmatizado el campesinado, que por supuesto tiene un impacto, una huella ambiental, pero por condiciones estructurales se ha internado selva adentro en un escenario donde no había una reforma rural integral, donde no había una equitativa distribución de las sabanas caribeñas o de los valles interandinos. Entonces, en este contexto de ausencia de reforma agraria, de bonanza cocalera, marimbera y de una serie de complejidades que se suman, en esta ausencia de la reforma agraria, el campesinado ha venido reivindicando sus derechos, y esto lo ha fortalecido el actual gobierno a través de varias apuestas en este componente de fortalecimiento de derechos territoriales. Uno de ellos, por ejemplo, es la posibilidad normativa de que se puedan constituir zonas de reserva campesina en zonas de reserva forestal de ley segunda, que son un área de especial protección ambiental. Entonces, antes la norma por antonomasia excluía esta posibilidad, relegando este escenario a un proceso de sustracción que hacía el Ministerio de Ambiente. Hoy, con este avance normativo, se reconoce que el campesinado ha habitado históricamente estas zonas, que han sido escenario de disputa, que han sido también parte de su lucha y su reivindicación en torno a la tierra y el acceso a servicios básicos, y hoy se permite la constitución de zonas de reserva campesina en estas áreas de ley segunda. Otra de las apuestas, por ejemplo, es entender también que el campesinado puede ser un actor aliado en la conservación, y hay una apuesta como la figura de concesiones forestales campesinas, donde se otorga al campesinado la posibilidad de hacer uso de los recursos forestales y de la biodiversidad desde un entendimiento sostenible con ciertas limitaciones, pero entendiendo que esta economía hace parte de sus dinámicas de subsistencia. Otra opción también ha sido algo que se llama la regularización de la ocupación, que es poder otorgar a través de un acto administrativo seguridad jurídica al campesinado que habita áreas de zonas de reserva forestal de ley segunda, para que pueda heredar esas tierras a sus hijos, acceder a subsidios, beneficios, con unas restricciones, o sea, no es propiedad, pero sí implica reconocer ese uso, dotar de seguridad jurídica al campesinado y avanzar en esa dignificación para la garantía de sus derechos. Bueno, profe, estamos acá desde la Universidad Nacional y es imperativo, por supuesto, preguntar también sobre Falsborda, su centenario, cómo su legado de investigación, acción participativa puede fortalecer estos procesos de ordenamiento territorial
basado en la justicia y en la equidad, profesor? Esa pregunta está muy chévere. Entonces, en este momento estamos celebrando el centenario de Orlando Falsborda. Un legado muy importante que ha dejado es la investigación, acción participativa. Lo mencionábamos en el evento de hoy. Ese legado va a ser sumamente importante para orientar el actuar, la función misional de las entidades del Estado y de los funcionarios y contratistas que hoy trabajamos por la reforma agraria, en el entendido de poder articular desde un diálogo de saberes este conocimiento en torno al territorio, estos saberes tradicionales, ancestrales, para la constitución de la política pública y para generar este diálogo intercultural con el campesinado y con otras comunidades de la ruralidad. Bueno, profe, pues importantísimo, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Tres Ciudadanías. Muchas gracias.